el dólar como sí, digamos, como tal, mejor dicho, sino que lo que está preocupando es lo que el gobierno siente que ocurre o sucede en la Argentina. En ese famoso descalce del cual hablamos habitualmente. Le preguntaron a Alberto Fernández ayer, en un canal colega, por la escasez de combustible, por ejemplo. ¿Y qué dijo el presidente? Dijo esto respecto a el faltante de gasoil. El mayor costo de importaciones es energía en gasoil. Ahora, lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil, que no es que le falta a la Argentina. En todo el mundo, a la Argentina además le falta más por dos motivos. El primer motivo es porque en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma más energía. O sea, Alberto Fernández entiende que acá el problema tiene que ver con la expansión notable de la economía, que por cierto ya no es tan notable. Más bien, todo el mundo está viendo una desaceleración que podría concluir en una especie de recesión para el segundo semestre. Porque las variables finalmente empiezan a mesetarse, más allá de que la micro explota en muchos lugares en términos de consumo, pero la inversión está muy baja, las expectativas están mal, el desencillar hasta que aclare ha hecho que mucho se pare, y por consecuencia estamos encontrando niveles de techo de producción, no de piso de producción. Pero hoy Gabriela Cerruti agregó un capítulo adicional respecto a cómo siente el gobierno la perspectiva de inflación. Un colega le pregunta por lo obvio. Cuando uno va al súper e hipermercado, esta es una de las imágenes, lo que encuentra es que hay un escalamiento en los precios, que hay un aumento persistente. Entonces él habló de, bueno, ¿por qué he notado aumentos de 20%? Esta es la respuesta oficial. El 20% en los supermercados es una cifra estadística alta, Peralta. Así que esperemos que... Bueno, cambie de supermercado. Cambie de supermercado porque no, en ese supermercado lo están estafando, Peralta. Busque precios. No hay aumentos del 20%. Niego, si quieren, que desmiento rotundamente que haya aumentos del 20% en los supermercados en estos días. Desmiento rotundamente. Bueno, lo único que, primero, no es un tema de un supermercado o no en los aumentos de precios. El tema es la inflación. Que haya aumentos del 20%, no dudo de lo que dice nuestro colega Juan Pablo Peralta, ¿no es cierto? De los tipos más importantes en términos de lo que ocurre en la calle y cómo se junta la información. Vaya el saludo para él. Sino que además ese 20% está en línea con además lo que están mostrando algunos números y algunos indicadores de productos que se han encarecido más o menos en ese nivel en las últimas semanas. Todo esto, este descalce entre lo uno y lo otro, también a Cerruti le preguntaron por la agenda del presidente. ¿Quieren escuchar lo que dice sobre la agenda del presidente? Porque le preguntan por qué suspendió la agenda ayer, etcétera. Miren la respuesta de Cerruti y presten atención particularmente a lo que dice la vocera presidencial esta mañana, lo que dijo, mejor dicho. A ver. El presidente no suspendió la agenda ayer, de hecho volvió al mediodía a la Argentina para encontrarse con el gobernador de la provincia de Santa Fe y hoy la tapa de su diario, del diario El Litoral, es el acuerdo, el convenio que firmaron el presidente con el gobernador Perotti, con el ministro de Economía para saldar la deuda histórica. Fue un día histórico realmente ayer para la relación, si se quiere, entre Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Hoy su diario lo marca bien haciendo la tapa con ese diario, con esa nota. Y la verdad es que entender que alguien suspende la agenda cuando al mediodía está, entre otras cosas, firmando un convenio histórico con la provincia de Santa Fe, no sé, ¿qué agenda tenía usted del presidente que viera que se había suspendido a la mañana? Brian Mayer, un abrazo, también colega del Litoral, una vez más, produciendo un título. La vocera quedó descalzada por dos cosas. Primero, no volvió ayer Alberto Fernández, volvió el martes, hoy es jueves. Dijo volvió al mediodía de su viaje. Bueno, suponiendo que se hacía alusión a lo de Jujuy. Bueno, levantó el acto que había a las 11:30 de la mañana, que había sido anunciado el día anterior, la noche anterior. Después habla de un acto, de un acuerdo histórico que salda la diferencia de aquello que le retuvo el kirchnerismo entre 2005 y 2015 a la provincia de Santa Fe. Miremos el tuit de Clara García, por ejemplo, que es la oposición la que hoy le está cargando las tintas a Perotti. Clara García dice, Wiener es el que reconstruyó, es esto, miren, Wiener va a quedar en la historia como el padre del federalismo fiscal, es el primero que inicia las demandas. Perotti, en cambio, será recordado como el responsable de la entrega al centralismo fiscal.
Lo que está diciendo es que el acuerdo es malo y que la forma de pagárselo peor. Pese a que había un fallo de la Corte a favor. Con un Perotti que ha dicho que no pasa por la legislatura porque sabe que además no tiene los votos. Y que eso va a ser absolutamente engorroso. De eso hablaba la propia Cerruti en el día de ayer. En el día de hoy, esta mañana. Pero todo esto que está ocurriendo con la inflación, insisto, en torno a un piso del 5% mensual, Guido Sanleri dice que difícilmente la inflación esté abajo del 80% este año, el expresidente del Banco Central. Otros dicen, acá lo dijo el propio Pratgay, que no es descabellado pensar en cifras de 3 dígitos, etcétera, etcétera, porque además persiste la huida respecto a los bonos en pesos, porque además hoy otra vez el mercado está perdiendo terreno. El riesgo país sigue en números y en niveles absolutamente estrafalarios, casi 2.400 puntos básicos, porque el Banco Central además ha emitido casi 1 billón de pesos en el transcurso de mes de junio. Esto implica 25% de la base monetaria, etc. Efectivamente, lo que ocurre es que la tensión política se agiganta por la falta de competitividad que conllevan estos dos factores, estas dos variables, en el oficialismo. Y Larroque lo describe del modo que Cristina quisiera describirlo. Tal vez acelerando. El mismo Larroque que ayer dijo, muy bien Alberto Fernández, nada más que eso, tras la visita a Milagros Sala. Después dijo que no se vive solo de gestos. Pero Andrés Larroque habló así esta mañana, hablando de Cristina, hablando de cómo devolver esperanza, cómo revertir expectativas. Expectativas que vamos a ver en un instante en qué nivel están además. A ver. Que nosotros tenemos que salir de la autoflagelación o de martillarnos los dedos todos los días. Es obvio que ya hemos sido claros, taxativos respecto a lo que pueden ser las críticas. Me parece que también hay que ofrecerle no solo a la militancia, sino a la sociedad en general una perspectiva de esperanza, de expectativa. Yo creo que la única dirigente política hoy que genera eso es Cristina, ¿no? Porque frente a una situación de tan gris, ¿no?, en materia económica, porque uno a veces, viste, cuando tenés discusión, no, miren la mitad del vaso lleno, pero esto es como ir a la cancha todos los domingos y empatar y que un sector de la tribuna te exija celebrar el empate. Sí, no perdimos, pero tampoco estamos obteniendo triunfos claros. Está claro que esto es lo exactamente opuesto a lo que planteó Alberto Fernández ayer ante Gustavo Silvestre, cuando le dice, mire, lo único que está pasando es que la economía está creciendo de una manera muy importante. Bueno, Larroque dice, acá no hay ni siquiera mitad de vaso lleno. Miren la diferencia, la asimetría en la perspectiva de lo que es el análisis del propio gobierno del Frente de Todos, del cual Larroque es parte, secretario de la Cámpora, pero al mismo tiempo ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, hombre de Kicillof, al mismo tiempo que de Máximo Kirchner. Pero además Larroque dijo esto, porque, bueno, ¿qué viene hacia adelante? Deja traslucir que es Cristina, muy bien. Pero ¿qué le dice Alberto Fernández además Larroque esta mañana? Esto. Yo creo que la fase moderada está agotada. No quiere decir eso que nosotros hayamos hecho todo perfecto. Todos somos conscientes de las dificultades que se enfrentan, pero sí me parece que se intentó y no ha funcionado. Entonces tenemos que en ese sentido recalibrar, y me parece que no podemos seguir atrapados permanentemente en ese laberinto, ¿no? Porque acá a Cristina la jubilan, viste, permanentemente. Sí. Bueno, o sea, Larroque dice, primero, no está para jubilar a Cristina. Segundo, es la esperanza. Tercero, el gobierno tiene que acelerar porque la fase moderada terminó. ¿Qué es acelerar? Es un misterio. Lo que está viendo Larroque, lo que está viendo el Frente de Todos, es esto que le voy a mostrar ahora. Miren lo que tienen que ver con, o miren lo que son las expectativas. La imagen de Alberto Fernández está en niveles muy altos, arriba del 60%, lejos, con una imagen positiva que está en el 23%. Miremos el resto de dirigentes políticos. Por ejemplo, la propia Cristina Fernández de Kirchner también está en niveles muy parecidos. Pero miremos a Axel Kicillof si quieren. También está en un nivel muy magro. O sea, 2/3 partes tienen imagen negativa y solo menos de 1/3, una cuarta parte, una imagen positiva. ¿Se entiende? Y miren la general del Frente de Todos, con diferenciales en todos los casos negativos. El ranking del Frente de Todos. Miren lo que son los diferenciales negativos. La diferencia entre los que lo consideran bien o mal a un dirigente, ministro
o lo que fuese. Al final está Máximo Kirchner, 16% de positiva, 68% de negativa, según Fixer. 52% de brecha negativa. Alberto Fernández tiene 41% de brecha negativa, igual que Massa. Alberto incluso con peor imagen negativa que el propio Massa, 64 a 62. Massa 21 de positivo, Alberto Fernández 23. Cristina Fernández de Kirchner 28, tampoco es muy distinto. 65% de negativa. Con lo cual tiene un gap del 36% negativo entre la diferencia de uno y lo otro. Daniel Scioli, la esperanza de los gobernadores, 23% de positiva, 58% de negativa, 35% el diferencial negativo de Scioli. Muy en línea con la encuesta de Giacobbe que mostraba ayer el propio Javier Lanari. Kicillof, 34%. Guzmán, 20% de positiva, 50% de negativa. Lamens, inclusive, 16 positiva, 42 negativa. O sea, lo que está viendo el Frente de Todos es que están todos arrastrados. Por eso aparece Fernando González hoy publicando en Infobae que finalmente Massa, que tiene su congreso el 15 de julio en Mar del Plata, ese que pospuso en abril, y sobre el cual se están tejiendo una multiplicidad de especulaciones, como les conté yo el lunes pasado, Massa se supone, quizás, como una especie de oxígeno en este nivel de gestión del gobierno, en este nivel de crudeza estadística para el propio oficialismo, como un jefe de gabinete con un gabinete reformulado con una docena de ministros, no más que eso. Pero eso estuvo siempre en discusión después de las PASO, pero nunca ocurrió. Y parecería ser que Alberto Fernández hay dos cosas que parecería creer, más que lo dice, creerlas profundamente. Una es que la economía no está mal y por tanto Guzmán no es recambio. Dos, que la Argentina está afrontando de un buen modo, aunque con problemas, la crisis internacional. Porque ayer Alberto Fernández dijo, al pasar rápidamente, que se paró una corrida, que la foto estática. No habló de los costos. Cuestionó al campo por el paro y arremetió incluso contra Juntos por el Cambio. Y les dijo, no pido que ayuden. La verdad, no pido que me ayuden. Pero al menos le pido que se callen. O sea, mandó a callar a la oposición. Segundo eje periodísticamente hablando del día, por cierto importante, el presidente que no funciona. Porque todo esto en lo que estamos es en la idea de que el presidente no está funcionando como tal. ¿Se acuerdan que Cristina dijo hay funcionarios que no funcionan? Bueno, acá lo que ocurre en el Frente de Todos es que el presidente no está funcionando. No está logrando hacer la síntesis de las distintas expresiones de la política interna, pero tampoco está logrando un liderazgo y hasta los propios finalmente le son esquivos. Mañana va a estar en la CGT. ¿Cuál va a ser la imagen de la CGT? Va a ser la imagen de un presidente que va a estar flanqueado por personas a los cuales todo el mundo va a mirar quién fue, quién no fue, cuáles lo acompañaron, quiénes no lo acompañaron. Lo que hablamos ayer con Jorge Liotti. Y hoy fue a La Rioja y tuvieron que hacer todo lo que yo conté que hicieron para evitar que al presidente le juegue en contra las visitas incluso al interior. Así que acá hay una idea creciente de que esto es lo que pulveriza además todo tipo de expectativas. Cambie lo que cambie dentro del propio oficialismo y que todo en la lógica del albertismo, o mejor dicho, en la lógica presidencial hasta aquí del presidente Alberto Fernández, todo es devorado por la propia dinámica y coyuntura. Y el tercer eje, más breve, más corto, pero no menor, es este. Es las legislaturas y el Congreso que están en modo electoral, pese a que es un año no electoral, pese a que deberían aflorar los consensos y pese a que deberíamos tener las discusiones que uno supone, intuye, el año próximo tal vez no se den. ¿Y por qué digo esto? Bueno, acá está Massa. Había dicho que en mayo se discutía la ley de alquileres, que había firmado un acuerdo con la oposición, inclusive, etc. De hecho, todos tenían ya la convicción el año pasado de que era una mala ley, que había que modificarla. Y por eso se movió el mercado de alquileres también en la Argentina. Bueno, ciertamente se iba a discutir en sesión especial hoy. La sesión especial se pospuso. Quedó para la semana próxima. Pero aparentemente no entra la ley de alquileres porque no hay consensos. Con lo cual entraría electromovilidad, entrarían algunas otras leyes, pero no ley de alquileres. O sea que es baja la productividad, pero al mismo tiempo de que es baja la productividad, lo que se discute está bastante escindido de lo que la sociedad está procurando. Salió alivio fiscal y algunas cosas no muy importantes.
Con lo cual digo, cuidado con esto, porque ese derrotero político de internismo explícito en el gobierno primero y fundamentalmente, aunque también luego en la oposición, ha creado un caldo de cultivo para que en un año no electoral estemos casi vivenciando las cosas que ocurren en un año electoral. Ni siquiera tenemos las virtudes de los años pares en términos de producción. Y eso se ha traducido también a distintas legislaturas a lo largo y ancho del país que también aparecen trabadas. Miren, solo una perlita, en la más importante del país, que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, todo esto en términos cuantitativos naturalmente, sin ofender al resto, donde vive el 40% de la población, las comisiones de la Cámara de Diputados de la provincia, la conformación de las comisiones, recién terminó la semana pasada. En el interín del andar del mes 6 del calendario 2020. Urgente a esta hora.